El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Y este día, querido hermano, estamos invitando a la familia al culto familiar. Qué bendición que en este día puedas abrir el corazón al Señor, tu hogar, tu familia, en las manos de Dios para que Dios domine y gobierne esa casa. Quiero dar la bienvenida, querido hermano, a la red de canales del Evangelio Eterno, al canal 63.5, al canal 1289, al canal 244, canal satelital Galaxy 19, al canal por Verizon 482. Estamos dando la bienvenida al canal 20.5. Hay agradecimiento en este día, querido hermano, porque Dios está bendiciendo los medios de comunicación. Queremos agradecer a Dios también por los ministerios que se llevan a través del radio, a través de las radiodifusoras del Evangelio Eterno. También a través, hermano, del radio se lleva el mensaje de esperanza y damos saludos a los hermanos que están al sur de México, de Chiapas, que llevan, hermanos, el ministerio que llevan a través del radio. Bienvenidos sean a las radiodifusoras del Evangelio Eterno. Queremos dar la bienvenida a los ministerios de oración y a todas las cadenas de oración que en este día estamos unidos, pidiendo a Dios por las familias, por los hogares, que Dios dé paz y gobierne esa familia. Qué importancia que en este día, Sergio, podamos llegar por medio de su palabra al hogar de nuestros queridos hermanos Amén. a través de un escrito está. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por ello, hermanos, que antes de abrir su santo registro,
Vamos a encomendar este tiempo del culto familiar para que sea el Espíritu Santo quien venga y que nos enseña, quien nos redarguya, quien nos instruya. Es por eso, hermanos, que le invitamos a usted que nos acompañe para hacer esta oración, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él cuando buscaba la comunión, la intimidad con el Señor, se iba a un lugar apartado y Él doblando sus rodillas y poniendo su rostro sobre el piso, dice que oraba a su Padre Celestial. ¿Y esto en señal de qué? Señal de humildad, en señal de obediencia. Y es por eso, hermanos, que nosotros cuando oramos, doblamos nuestras rodillas. Si usted gusta acompañarnos, doble sus rodillas físicas, pero si por alguna circunstancia está en un lugar público o tal vez está en un lugar no adecuado, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en nuestra oración. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día nos acercamos ante tu trono de la gracia, agradecidos contigo por el precioso don de la vida que tú nos prestas. En esta hora nos presentamos delante de ti, confesando nuestras faltas. Las hemos reconocido, nos hemos arrepentido de ellas y te pedimos humildemente que ya no las traigas más a memoria, Señor. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados. Te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Por favor, Señor, ten misericordia de tus hijos. Reconocemos que somos débiles, Señor. Por eso pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para que Él se venga a fortalecer en nuestra debilidad. Oramos los unos por los otros, Señor, porque así tu palabra lo demanda. Y en esta hora te pedimos, Señor, que toda oración que sea presentada ante tu trono de la gracia, en tu infinita misericordia, Señor, pero sobre todo, conforme a tu divina voluntad, tú traigas una pronta respuesta a aquel que en esta hora hable de su corazón, Señor, y clama a ti por un favor en especial. Por favor, Señor, inclina tu oído santo y escucha a aquel que está dolorido, tal vez está enfermo, débil, tal vez está en dolor. Escucha a aquel que está afligido, escucha a aquel que está necesitado por alguna circunstancia en especial. Escucha a aquel que busca de tu reconciliación. Escucha a los padres y madres de familia que claman a favor de sus hijos. Escucha a los hijos, a los jóvenes, a los niños, a las señoritas, Señor, que también tienen necesidades en la etapa de su juventud. Por favor, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien los guíe, quien los conduzca, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que escuches sus oraciones, sus peticiones, sus clamores. Te pedimos, Señor, por este tiempo del culto familiar, para que sea tu Santo Espíritu que a través de lo que ha dejado por registrado en tu palabra, tú nos des revelación para poder, Señor, aprender y entender y sobre todo para poner por obra lo que tú nos has dejado como heredad. Desde ahora te damos las gracias, Señor, porque todo esto te lo pedimos únicamente por los méritos de Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Agradecimiento hay en este día, querido hermano, por llevar el hogar, la familia a las manos de Dios. Es el propósito, hermano, de que tú ahí desde tu hogar, ábrele las puertas de tu casa al Señor, que Él domine esa familia y que Él domine ese matrimonio. Queremos poner la base del culto familiar, que es la palabra de Dios. Comprueba, hermano, todo lo que se menciona. Ve a la Biblia y comprueba un escrito está, para que todo lo que el Señor esté dando en esa casa está basado en su santa palabra. El tema de este día es aprendiendo a decir no. Y Santiago 1:19 nos habla precisamente de la actitud que uno debe de tomar cuando muchas veces uno comete errores al no saber oír. Hermano querido, Santiago 1:19, anótalo, querido hermano, porque Dios está hablando a cada uno de nosotros. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar
y tardo para irarse. Qué tan importante, hermanos, saber aprender a oír. Muchas veces nosotros no lo hacemos, porque apenas alguien empieza a hablar y nosotros queremos encimar la voz y saber, muchas veces uno no sabe ni lo que va uno a contestar, pero es por eso que dice, seamos pronto para oír y tardos para hablar, pero también tardos para airarse, porque hay veces que cuando uno no puede decir no o no sabe decir no, vienen problemas por la debilidad en que uno muchas veces responde. Aten- Atendamos lo que Dios nos dice, porque Dios va a hablar a través de su santa palabra. Lleves los versículos, los personajes bíblicos, y en los momentos de aflicción, querido hermano, ve a lo que las promesas de Dios nos consuelan como padres. Este día, aprendiendo a decir no, es Amén. la parte 2. Así es, la semana pasada, hermanos, tuvimos la oportunidad de iniciar con este tema, un tema muy importante, porque ahí nosotros, por, nos- por nosotros mismos podemos medir el crecimiento espiritual, pero sobre todo los fundamentos que nos han dejado por escrito las enseñanzas que la revelación nos ha dado. Cuando nosotros aprendemos a decir no, nos evitamos de muchas dificultades. Y eso es lo que hemos estado estudiando, hermanos, a través de la Biblia. En ocasiones decir no no es fácil, pero sin en cambio es muy necesario. Toda acción, toda conducta o toda respuesta que nosotros podamos dar deben de estar confrontadas y sobre todo deben de estar preparadas por un escrito está. O sea, como cristianos, hermanos, tenemos ese privilegio de conocer la voluntad de Dios a través de lo que Él nos ha dejado por escrito y sobre todo como una heredad para todos aquellos que con un corazón sincero lo buscan. El aprender a decir no, hermano, nos va a evitar de muchas dificultades, pero nosotros tenemos que, para tomar unas decisiones, hermano, las tenemos que cotejar con algo. La medida de nuestra fe, hermanos, el cimiento del conocimiento que Dios nos da es su santa palabra. Entonces, toda respuesta, toda decisión que nosotros vayamos a tomar debe de estar confrontada por un escrito estar. Si se sale esa decisión, esa propuesta, ese plan, ese proyecto que nosotros tengamos, se sale de la voluntad de Dios, ahí es cuando debemos de decir no. ¿Por qué? Porque el Señor nos está previniendo que tal vez por tomar decisiones precipitadas, nosotros podemos acarrear consecuencias, y no solamente personales, sino a los que nos rodean. Por eso Santiago nos da el consejo de que debemos de ser rápidos para escuchar, debemos de estar atentos, de analizar, de discernir y de cotejar lo que estamos escuchando para ver si proviene de Dios. Y debemos de ser tardos para dar esa respuesta, es decir, para meditarla, para pedir el discernimiento de Dios y que si eso propuesta que estamos escuchando, esa petición, esa plática que estamos escuchando, está fundamentada en un camino correcto, entonces nuestra respuesta va a ser favorable. Pero este conocimiento, hermano, nosotros lo vamos a adquirir a través de la lectura de la Biblia. Y la misma palabra conocimiento nos define qué es lo que nosotros vamos a aprender. El conocimiento es el estudio de la palabra de Dios y también es una expresión a la experiencia que hemos vivido como personas. Eso nos da el conocimiento. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos de aprender, de adquirir ese conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar, pero la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Amén. Aquí en el Salmo 127, en el versículo 1, la escritura lo dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, el principio de la palabra de Dios, hermanos, está en que nuestro hogar debe de ser la primera escuela de niño, debe de ser la primera iglesia de la familia. Y ahí está el fundamento para que nosotros adquiramos el conocimiento de Dios en el hogar.
¿Por qué? Porque nuestros padres van a ser nuestros primeros maestros y nosotros nos debemos de someter, de sujetar a lo que nuestros padres nos dicen, siempre y cuando nos vayan guiando a través de lo que Dios nos dejó como estatutos, como principios, como leyes, como mandamientos y como reglas a través de su palabra. Amén. Por eso es importante que al abrir la palabra de Dios, los padres sepan de lo que van a enseñar, porque ya fueron guiados por la voz de Dios. Porque de qué sirve que un padre hable o domine o quiera gobernar esa casa a base de gritos, a base de mandar porque él es hombre y porque él es padre y porque a él se le obedece. No, todo lo que el padre tiene que llevar al hogar es porque Dios le ha aconsejado, porque la Mm, instrucción ha venido para el sacerdote del hogar. Recordemos, hermanos, que Dios principios en la casa. El padre, hermanos, es el sacerdote de la familia. Es el que va a ministrar, el que va a aconsejar, el que va a guiar en el amor de Dios, en armonía con Dios. No ese hombre, hermano, que es un hombre que es desobligado, que lastima, que hiere, que ofende. Y dicen, no, pues te vas a someter a mí porque eso lo dice la palabra. No, que esa armonía, hermano, es porque Dios le está demandando para el varón y la esposa es el balance, la compañera, la maestra para los niños. Ahí vas a hacer la obra misionera, pero todo está basado con lo que dice el Señor, con un escrito está. Por eso es importante que en el culto familiar lo primero que debes de abrir es la santa palabra de Dios, instruir a los niños en las leyes de Dios, en las leyes morales, para que cada día el niño tenga el conocimiento. Queremos ver hijos creciendo en armonía con Dios, respetuosos de los hombres. ¿Dónde vamos a formar el carácter del niño? En el culto familiar, enseñando el amor de Dios y los principios de Dios. Y para enseñar debemos de tener el conocimiento de la luz que viene en la palabra de Dios. Entonces el culto familiar se está llevando en este día aprendiendo a decir no. Es importante, hermanos, que cuando tú dices un no, es porque estás viendo más allá de lo que el Señor te está mostrando, el peligro que hay en tu casa. Por eso estás previniendo con un no o con un sí. Pero hay que saber que ese no está pegado a lo que dice la palabra de Dios. así es. Entonces es importante tener el conocimiento de lo que la misma palabra de Dios nos va revelando, porque como lo hemos comentado, el carácter, la conducta del niño se forman en el hogar. Amén. Y esto nos va a dar una base, un cimiento, para que ese niño, ese joven, ese familiar que está en nuestro hogar y aprendan acerca de lo que Dios desea para cada uno de nosotros, tengamos ese cimiento y que nos dé ese conocimiento para poder tomar, para poder apreciar lo que Dios nos manda, pero también para tener la sabiduría, para dar un no oportuno a cosas que no convienen. Tenemos que irnos a la Biblia, hermanos, porque la Biblia nos da ejemplos bíblicos de cómo nosotros muchas veces caemos en faltas y en errores por nuestra propia decisión, y eso es lamentable. Aquí en el libro de Josué, en el capítulo 24 y el versículo número 25, la palabra de Dios nos dice, y el pueblo le respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le puso ordenanzas y leyes en Siquem. Esta, esta exhortación, hermanos, que les hace Josué al pueblo, venía por parte de Jehová. Ellos se habían comprometido a obedecer las leyes de Dios. Sin en cambio, hermanos, ese compromiso no duró muchos días, porque después de que Moisés bajó del monte Sinaí, el pueblo de Dios ya estaba apostatando y se olvidaron del pacto que habían hecho. Y Josué nuevamente se los vuelve a recordar y ellos nuevamente se vuelven a comprometer a obedecer. Es por ello, hermanos, que Josué en el versículo 25 les recuerda que ellos deben de obedecer a los estatutos que se habían comprometido a obedecer, es decir, la ley moral, pero también la ley de Moisés, los 613 preceptos que regulaban su conducta. Estos preceptos, ordenanzas,
No se alejaban de la ley moral, al contrario, ampliaban lo que era la ley moral y les convenía a ellos. ¿Para qué? Para que su conducta fuera regulada. Es por ello, hermanos, que hoy en día nosotros vemos, por poner una ilustración, que en este país, en los Estados Unidos, cuando hace la juramentación un presidente a otro, cuando se cambia de mandato, si ustedes se fijan, el juez que está ahí presente toma la Sagrada Biblia y hace poner sobre la mano de la Biblia al presidente que va a entrar y lo hace jurar que él va a obedecer las leyes divinas, las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque estas leyes nos dan los principios para regir la conducta del pueblo y esos principios pueden ser leyes judiciales, leyes legislativas y diferentes tipos de leyes. Y es lo que estaba haciendo Josué. Él les estaba recordando todo lo que Dios les había señalado que deberían de obedecer. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de, de estar apercibidos lo que la palabra de Dios nos dice. Muchas de esas leyes, hermanos, fueron abrogadas porque eran leyes muy severas. Algunas eran leyes de sangre, pero sin en cambio hay algunos principios que se quedaron. Y esos principios hasta hoy en día nos alcanzan. Porque la misma palabra de Dios nos dice en el libro de Levítico, en el libro de Números, nos da diferentes leyes para regular nuestra conducta. Bueno, pero sin en cambio, hermanos, Josué les hace ese recordatorio y les dice que ellos deben de estar sometidos a esas leyes. Pero más adelante el salmista David expresa la necesidad de vivir en la obediencia a lo que Dios manda acerca de obedecer sus leyes. Aquí en el Salmo número 119 y el versículo número 97, la palabra de Dios nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley, hablando el salmista. Dice, todo en él, todo el día, es ella mi meditación. Y estas palabras, hermanos, deben de ser para nosotros. Por eso es de que insistimos que para aprender a decir no, debemos de cotejar, hermanos, toda decisión que vayamos a tomar con la ley divina, con los preceptos de Dios, con los principios de Dios, Amén. porque ese conocimiento en función al temor a Dios, un temor reverente, nos va a servir para medir todo aquello que estamos escuchando, la decisión que vayamos a tomar. Y si se sale de esos preceptos divinos, entonces ahí es momento de decir no y dar un no oportuno. Pero la palabra de Dios nos va a dar ese conocimiento y nos va a guiar, hermanos, en todo lo que hablemos. Y esto la misma palabra de Dios lo dice. Vamos a ver un ejemplo del mismo David aquí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo número 2, donde la escritura nos dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo que el varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Amén. O sea que David, hermanos, por lo que está manifestando, dice que el Espíritu de Jehová es el que lo movía para hablar, para discernir, para hacer. El mismo Espíritu Santo es quien a nosotros nos debe de guiar. ¿Para qué? Para hablar y para tomar decisiones correctas y no decirle no al pecado. Porque toda mala decisión, hermanos, es porque trae un estorbo. Y ese estorbo, si no se quita, se convierte en pecado. En el programa anterior, hermanos, hemos visto por la Biblia cómo hombres y mujeres de Dios han dado un ejemplo acerca de lo que ellos han vivido para dejárnoslos a nosotros, para que de ahí tengamos una enseñanza. Y por no saber decir no, cayeron en errores, en faltas. La mayoría de ellos posteriormente se reconciliaron con Dios porque se arrepintieron. Pero sin en cambio la experiencia, por no decir un no a tiempo, quedó registrada. Y de esas experiencias, hermanos, son de las que nosotros vamos a hablar. ¿Para qué? Para que aprendamos, porque la misma palabra de Dios nos lo está diciendo. Así vimos en el programa anterior el ejemplo de Adán y Eva,
cómo sucumbieron ante la tentación. Y esa falta, ese pecado nos alcanza a nuestros días. Vimos el ejemplo de Noé, que después del diluvio, hermanos, después de que él bajó del arca, la escritura dice que hizo un altar, un holocausto en agradecimiento al Señor. Pero ¿qué hizo después? Fue y sembró una viña, y con el producto de la viña se emborrachó, se embriagó y trajo consecuencias. Vimos el ejemplo de Abraham, el Abraham que tuvo un hijo con Agar, que no supo tener esa temperancia, ni supo tener esa paciencia para esperar la promesa que Dios le había dado de que de su descendencia iba a venir la bendición para el pueblo de Dios. Él se quiso adelantar y al no tener un hijo con su esposa Sara, él tiene un hijo con Agar. Y hasta el día de hoy, hermanos, nos alcanzan esas consecuencias. Los hijos de Ismael, que son los árabes, están confrontados con sus parientes cercanos, con los hijos de Sara, que son los judíos. Y hasta el día de hoy hay pelea entre ellos. Entonces, como la misma palabra de Dios nos va poniendo ejemplos para que de ahí nosotros saquemos provecho y enseñanza para no cometer los mismos errores. Amén. Tan importante es que en la familia, en el hogar, las bases que da Dios en la familia, sepamos cumplirlas, porque muchas veces por no decir un no a tiempo, tienen consecuencias, hermanos. Más en este país donde se permiten muchas cosas en el hogar, donde muchas veces se deja al niño desde pequeño hacer lo que él quiera, a tomar decisiones, porque él las debe de tomar. Y esas influencias vienen también en las escuelas, que el niño puede decidir, el niño puede hacer lo que él quiera, porque ahí no, el niño tiene que estar instruido desde pequeño en el camino de Dios. ¿Y cómo lo vas a instruir? No es en la escuela, no es en la iglesia, es en la casa, porque todo lo que viene a este mundo, todo lo que vemos, hermano, de tragedias, de actitudes con jovencitos que se suicidan, que asesinan, que tienen sus mentes atrofiadas, viene de la casa. Desde pequeños, instruirlos, hermanos, a decir un no, cuando es un no basado en la palabra de Dios. No un no por capricho, porque dices, no, pues le digo que no. Tienes que explicar al niño el por qué un no, por qué no le va a beneficiar, que ese no, hermano, glorifica a Cristo, que sea ese no traiga una bendición para ti y para el futuro. Que no permitamos en la casa, hermanos, que los niños desde pequeño sean los que dominan al padre, dominan a la madre, dominan hasta los abuelos. Muchas veces el niño, porque es el primer nieto, porque es el primer hijo, que haga lo que quiera. Cómprale lo que quiera, dale lo que te pide. No, hermanos, tenemos que llevar bases. Queremos tener hijos, una sociedad limpia, unos hijos que den testimonio, que respeten, amen a Dios, respeten a los padres, respeten la sociedad. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere grande, no se apartará de mí. Si tu hijo ya es adolescente y también, hermano, él siente en su corazón ya rechazo por las cosas de Dios, examina, hermano, por qué es la conducta de ese niño. Todo tiene un porqué, hermano. El niño no se enoja ni se aparta, sino porque su corazón fue herido o lastimado o por lo que se ve en la casa. Pero pidamos a Dios, hermano, que las decisiones que se tomen seamos porque sabemos oír y tardos para dar el consejo, pero que Dios dé la dirección para aconsejarlos. Así es. Entonces ahora vamos a considerar otro caso y como comentábamos, a través de estos ejemplos bíblicos, nosotros podemos sacar una enseñanza. Ahora vamos a considerar el caso de Esaú. Esaú, cuando por satisfacer su apetito, prefirió vender su primogenitura. Por un momento de placer, él perdería los privilegios que le daban ese derecho por la herencia que el padre le presentaba por ser el primogénito. Pero sin en cambio, él no tuvo ese dominio propio, no tuvo esa temperancia. Y por un ratito de satisfacer una necesidad, hermanos, él pierde ese privilegio. Y esto trajo consecuencias, porque tuvo problemas con el hermano, a tal grado que lo persiguió y hasta lo quería matar.
Sin en cambio, vamos a leer de lo que podemos nosotros aprender de esta experiencia. Aquí en el libro de Génesis, Génesis, el capítulo número 25, el versículo 30, 31 y 32, la escritura nos dice, y dijo a Jacob, hablando Esaú, te ruego, me des de comer. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál fue la condición de uno y cuál fue la condición del otro? No olvidemos que los dos hijos fueron educados en el mismo hogar, fueron educados por el mismo padre, que fueron educados con las mismas leyes, con los mismos preceptos, pero sin en cambio tenían caracteres diferentes. Y eso mismo es lo que ocurre en nuestro hogar. Cuando hay más de un hijo, hermanos, no podemos decir los dos son igualitos. Piensan igual, actúan igual, hacen lo mismo. Hay diferencias, hermanos, porque aun y cuando son educados en el lugar con los mismos principios, cada uno de ellos forma su carácter y, y cuando tienen la capacidad de decidir por ellos mismos, son diferentes. ¿Y qué es lo que ocurrió en este caso? ¿Cuáles fueron los motivos de decir no por parte de Saúl? Primero, fue la falta de aprecio. Él no apreció lo que significaba la heredad. La heredad, hermanos, en aquel tiempo tenía varios privilegios, como por ejemplo, cuando el padre no estaba, el hijo mayor, el primogénito, heredaba la autoridad del padre. Ese era un privilegio. Otro privilegio que tenían era que ellos heredaban en doble la porción de los bienes del padre, por ser los primogénitos. Otro privilegio que ellos tenían era llegar a ser los sacerdotes del hogar cuando el padre no estuviese. Entonces tenían varios privilegios. Sin en cambio, por un momento de placer, Esaú se olvidó de esos privilegios y por no apreciarlos, por no valorarlos, por no saber decir no a tiempo, cae en la tentación y satisface la necesidad que él tenía y le concede la primogenitura a su hermano Jacob. Él tomó con mucha ligereza, hermano, los principios que su padre le había dado. Eso ocurre en nuestros hogares. Esto que estamos hablando es bíblico, pero también es un aprendizaje para cada uno de nosotros. Él no tuvo esa temperancia para poder dominar una pasión, una necesidad, un deseo. No nada más era satisfacer el hambre, era satisfacer su ego, porque él quería ver a Jacob como servidor de él. Entonces, él tenía ese apetito en su estómago, pero también tenía un apetito de soberbia, de orgullo. Y eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura a través de este ejemplo. Amén. Y eso pasa en la familia, Sí, cuando hay preferidos en el hogar, cuando al niño que se porta bien, cuando el niño que saca buenas notas, cuando el niño que es bien portado, hay aplausos, hay regalos, hay premios, pero aquel que se siente rechazado, que se siente despreciado, porque muchas veces dice, tú quítate, tú me das vergüenza, no te acerques, es más, no te quiero ni ver. Hermano, debe de ser lo contrario. Debemos de poner más atención en el que está herido, más atención en el que está lastimado. Hay un porqué, hermano, por qué ese niño está actuando de esa forma. Orar, llevar ese pequeñito a las manos de Dios o a ese joven. Tú no sabes, hermano, lo que le haya pasado, tú no sabes lo que haya vivido ese niño. Mostrar más atención en el que está teniendo problemas en la escuela, en el que está teniendo problemas en estudio, en el comportamiento que da. Ahí es a donde uno tiene que trabajar más y pedir a Dios la dirección y que su Santo Espíritu te revele por qué la actitud de ese niño. Deja que ese niño hable, porque de lo que habla está en su corazón cargando esa amargura. Al niño que es bien portado, al niño que es bien educado, hazle entender, mira, vamos a apoyar a tu hermano porque está pasando un momento difícil. No dividir la casa, no decirle, este es el bueno y este es el que merece el primer lugar. Y a este
no, no, ni siquiera que venga con nosotros. No, hermanos, porque lo estamos entregando a los mismos terrenos del enemigo. ¿verdad? Pidamos, hermanos, sabiduría con padres. ¿Cuántas jóvenes, hermano, por error, por un noviazgo prematuro, se llegan a embarazar y el padre las corre de la casa? Vete, eres la vergüenza de mi apellido, es la vergüenza de mi casa. Y esa joven que por error, por un momento de locura, cayó en las trampas del enemigo, ya fue marcada para su vida. Ya no le diste la oportunidad de enmendar su camino. Si Dios nos perdonara, hermanos, como la humanidad te perdona, nadie es perdonado. Pero Cristo perdona, levanta y edifica. Y el hogar, hermano, es lo que más ama a Dios. Dios ama más al herido, al que está apartado. Por eso Él vino a buscar, a rescatar lo que estaba perdido. Padres, seamos sabios y pidamos dirección a Dios. Y si es el caso de algunos de nosotros, pidamos perdón a Dios y que Dios nos dé la gracia para reconstruir y no derrumbar. Así es. Entonces, todos estos ejemplos bíblicos que estamos viendo, hermanos, son para que nosotros confrontemos nuestra responsabilidad que como padres tenemos para educar, para guiar a nuestros hijos. Todos estos consejos y todas estas experiencias, hermanos, son espirituales, son bíblicas. O sea, no estamos hablando de la conducta mental o de la conducta psicológica, porque sobre esas conductas, hermanos, está lo espiritual. Por eso nosotros nos vamos a la escritura, porque para arreglar ese tipo de conductas, nosotros confundimos muchas veces lo mental con lo espiritual. Lo mental son las conductas que el joven, que el niño adquiere por medio de enfermedades o por medio de estados de ánimo, por medio de depresión o de ansiedad. Nosotros decimos es que necesitan ayuda médica o necesitan ayuda de un consejero. La ayuda que nosotros podemos dar como padres, hermanos, está aquí, está en la palabra de Dios. Porque para poder resolver esos tipos de conducta que muchas veces nos confundimos, debemos primero de arreglar la conducta espiritual. Es por ello que debemos de sembrar, hermanos, lo espiritual de nuestros hijos. Y en lo espiritual es donde vamos a vencer todo tipo de conducta que está alejada de Dios. Entonces debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza en lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos de enseñar a orar, de confiar en el poder de la oración. Debemos de enseñar que como fruto, hermanos, de la obediencia a sus leyes, podemos obtener esa fe que se va acrecentando. Por eso es de que toda lucha, todo dolor, toda enfermedad, toda aflicción, primero la tenemos que vencer en el área espiritual. Ahorita nos estamos dirigiendo a la responsabilidad de los padres, pero también vamos a hablarle a los jóvenes, vamos a hablarle a los jóvenes adultos, que también ellos tomen una enseñanza de estos ejemplos bíblicos. Aquí, cuando Esaú y Jacob tomaron esta decisión, hermano, no tenían ni 40 años de edad, eran jóvenes mayores, ya formados, ya hechos, ya disciplinados en un hogar donde había leyes, donde había un ejemplo del Padre en cuanto a su relación divina con Dios. Sin en cambio fallaron. Uno de una manera, recordemos que Jacob más adelante se volvió mentiroso. Y Esaú, por no contener, por no saber apreciar lo que había aprendido en su casa, por no entender lo que la primogenitura representaba para ellos. Entonces, todas estas consecuencias, hermanos, si el joven no madura, no le hace caso, no presta oídos al consejo del padre o al consejo de la madre, siempre y cuando sean hombres piadosos. O sea, también debemos decir eso. Por eso nos dirigimos a los padres, porque los padres deben ser el ejemplo, siempre y cuando vean una conducta en la madre y en el padre de confianza en las cosas de Dios, de obedecer lo que Dios dice, con luchas. O sea, no digo que no, hay luchas, todos tenemos luchas, pero que se vea que cada uno hace lo mejor por sobreponer
esas conductas y prestar oído al consejo del padre, al consejo de la madre. Amén. Ellos por la experiencia que han tenido, pero sobre todo por lo que la palabra de Dios les ha enseñado, hermanos, muchas veces nos previenen para que esos jóvenes no apostaten, no abandonen su fe, no se aburran. Hay que prestar oído a nuestros hijos, pero también los hijos deben de buscar el consejo del padre. Amén. Vamos a ver otro caso bíblico. En el caso de Sansón, cómo por no saber decir no, le revela a una mujer pagana. ¿Dónde estaba el secreto de la fortaleza? A través del voto que desde el vientre de la madre había hecho, porque él era un nazareo. El nazareo era un voto de consagración. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 1, 4 y 17, y fue Sansón a Gaza, y vio allí una mujer ramera y entró en ella. Versículo 4, después de esto se enamoró de una mujer en el valle de Sarec, la cual se llamaba Dalila. Versículo 17, y Sansón le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo para Dios. O sea, sintetizamos un poquito esta historia que es muy conocida, hermanos, y aquí vemos cómo Sansón, si vemos el contexto de esta historia bíblica, hermanos, vemos que él desobedeció a los padres, porque a una edad de 40 años él sale de su casa y la educación que le habían dado para someterse a los caminos de Dios, él la desprecia. Él deja de escuchar el consejo del Padre y toma decisiones por él mismo, porque se sintió con esa libertad o con ese libertinaje para hacer lo que él quiso. ¿Cuántos de nuestros hijos, hermanos, salen del hogar para buscar ese libertinaje? ¿Por qué? Porque no están cimentados en el temor de Dios. Ahora, ¿qué motivos? ¿Qué motivos trajo como consecuencia que Sansón no supiera decir no en esta historia que hemos considerado? Pues primero la concupiscencia, porque si ustedes se fijan en el versículo 1, dice que Sansón cuando salió de su casa, dice que vio a una mujer ramera. ¿Y qué es la concupiscencia, hermanos? La concupiscencia es un pecado de lascivia, de deseos y de pasiones carnales. Él fue y se metió con este tipo de mujeres y él despreció todo el consejo de Dios. Él ofendía a su padre, pero sobre todo ofendía a Dios. Y por lo tanto, al tener este tipo de pecados, cayó en una desobediencia, porque se olvidó de la enseñanza que había adquirido en su hogar. Y él fue un hombre insensato. O sea, un hombre insensato es aquel hombre que no toma, que no piensa, que no medita. Él prefirió esos placeres deshonestos o placeres inmorales, esos apetitos, esas pasiones desordenadas. Muchos padres, hermanos, piden por sus hijos para que sean liberados por la pornografía. O sea, ¿qué es lo que están viendo en el Internet? Y no nada más jóvenes, adultos ya mayores. Es más, ya personas ya con edad tienen este espíritu pornográfico en el cual ellos muestran la concupiscencia que hay en su vida, en su alma, en su espíritu, por no saber decir no al pecado, por no poner un alto al pecado, por no confiar en Dios y obedecer en Él, sino que le dan una libertad a esas pasiones desordenadas y deshonestas, inmorales, pecadoras, y le dan lugar para que el diablo venga y les presente todo ese tipo de satisfacciones, como lo hizo con Sansón. Él se metió con una mujer ramera, así lo dice la escritura. Y después va y conoce a otra mujer, filistea, una mujer pagana, una mujer idólatra, una mujer que no conocía ni quería conocer de Dios. Y se deja seducir por ella. Y llegó tanto la seducción que le revela el pecado, perdón, que le revela el pacto que había hecho con Dios, de que iba a ser nazareo. Entonces, hermanos, aquí podemos ver
cómo el pecado trae una secuencia de faltas y se empieza de una manera, pero esa secuencia de pecados va creciendo desafortunadamente porque el hombre se vuelve torpe para pensar. Él piensa que el pecado ya es una forma de vida. ¿Y saben lo que hace el pecado? El pecado en- eh, endurece nuestro corazón y nuestra mente la cautiva, la entenebrece. Nosotros ya no pensamos. Cuando hacemos daño a alguien, hermanos, ya no pensamos en el daño que le hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está endurecido y nuestra mente está en tinieblas. Y nosotros pensamos que el vivir ofendiendo, que el vivir en infidelidad ya es una forma de vida. Y que la demás gente, hermanos, haga nuestra forma, nuestra manera de ser. Y nos volvemos, hermanos, inmorales, nos volvemos irrespetuosos delante de Dios. Y perdonen la palabra, pero nos volvemos hasta cínicos. Y me refiero tanto al hombre como a la mujer, tanto al joven como a la señorita. A todos esas personas, hermanos, que tienen la mente cautivada ya por el pecado y que viven en ese estado de infidelidad, como lo vivió Sansón, son hombres que van derechos a la perdición. Por eso, debemos de aprender a decir no, un no a tiempo, un no respetando a Dios primeramente y respetando nuestro hogar. Entonces, qué importante, hermano, es entender todo esto, lo que Dios nos manda a través de su santa palabra. Pero veamos otro caso, hermanos, en el caso de Salomón, cómo a su edad ya avanzada, y aquí ya estamos hablando de cuando Salomón tenía ya cierta edad, por la acumulación de bienes y riquezas, pierde su cordura y su dominio propio, dándole lugar a la lascivia, ese pecado del que venimos hablando de la concupiscencia, porque él tuvo deseos depravados de la carne por satisfacer ese apetito de su carne a tal grado que llega a afeminarse. Fíjense cuál fue la consecuencia al hombre más sabio, porque así la Biblia lo declara, que fue el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Cayó tanta depravación sexual que hasta llegó a ser afeminado. Y eso lo vamos a leer aquí en Primera de Reyes, en el capítulo número 11 y el versículo 1 y 4, donde la escritura dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas, amonitas, eteas. Versículo 4. Y aconteció que cuando Salomón era viejo, sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como su padre David. Nosotros conocemos la historia de Salomón, hermanos, pero podemos resumir cuál fue el pecado que él llegó a cometer a su edad ya avanzada. Él tuvo mucha influencia. Si nosotros nos fijamos, él se casó con la hija de Faraón, otra mujer pagana, idólatra. Él se dejó influenciar, no nada más por ella, porque la Biblia, por lo que hemos leído, dice que después tomó a muchas mujeres. Entonces, en él se despertó un apetito carnal, un apetito inmoral, una pasión que él ya no pudo contener, porque tuvo muchas mujeres, es lo que la Biblia dice. ¿Y esto a qué lo llevó? A que por influencia de esas mujeres paganas, él llegó a la apostasía, llegó a negar su fe, llegó a desconocer al Dios verdadero y a darle lugar a los ídolos y adorar a otros dioses de sus mujeres. ¿Y esto a qué lo llevó? A la sodomía. ¿Qué es la sodomía? Es un pecado, hermanos, que nosotros conocemos como cuando el hombre llega a afeminarse. Y eso lo tenemos que leer, hermanos, para reforzar este pensamiento, esta idea, con una cita que se encuentra en el libro de Profetas y Reyes, en la página número 41, donde la mensajera del Señor nos dice, hablando de Salomón, después
de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, es decir, entregado a los vicios, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se troncó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y en tiranía. Entonces, hermanos, aquí nos podemos dar cuenta de cuál fue la consecuencia por no saber apreciar y por no saber, y por dejarse influenciar por sus apetitos, por darle satisfacción a la inmoralidad, a la lascivia, a la lujuria, a la pornografía, y a tal grado que llegó a ser afeminado. Eso ya lo hemos leído. Todo esto lo trajo como consecuencia en que apostatara, es decir, que negara su fe, que negara a Dios. Entonces, qué triste caso, hermanos, del rey Salomón. Y aquí podemos sacar mucha enseñanza. ¿sí? Tenemos que ver, hermano, de lo que practican nuestros hijos, de con quién andan, de dónde se relacionan, porque es un peligro, hermano, son trampas que el enemigo tiende para los jóvenes. Cuidemos la dignidad, la moral de cada uno de ellos. Ahora que se aprueban cosas que están en contra de la palabra de Dios, por ejemplo, el uso de los baños, hombre y mujer, donde la señorita entra y luego el hombre. Bueno, hermano, debe de haber una moral y debe de haber un respeto, tanto para el hombre como para la mujer. Pero ahora ya a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Pidamos que tus hijos honren a Dios y que esas señoritas, que esos jóvenes no practiquen, hermanos, esos deseos carnales, donde muchas veces la joven dice, primero pruebo que es tener sexo con el novio y ya luego me caso. Hermano, Dios desea un matrimonio establecido en el orden de él. Hombre y mujer estableció Dios. Otra cosa que invente el hombre no es bendecido por Dios. Dios no puede ser burlado. Dios siempre va a bendecir lo que él estableció desde un principio en su santa palabra. Que no se practique, hermano, todo desorden en la casa. Todos los jóvenes, hermano, que muchas veces salen, hay padres que dicen que se haga hombre, que conozca mujeres, que conozca, que practique, que sepa lo que es. No, hermanos, él debe de tomar decisiones, ese joven. Hay tanta enfermedad, hermano, hay tanto contagio, tener una relación con prostitutas, con gente que traen enfermedades. Y todo eso va a acarrear para tu vida espiritual y para tu vida física, hermano. Va a traer enfermedades tanto para tu compañera, para tu esposa, cuando eso se practica fuera del hogar. Dios, hermano, reprende ese espíritu de maldad que hay. Hemos visto el caso de Salomón, la sabiduría que Dios le dio y cómo termina. ¿Por qué? Porque permitió la entrada a lo malo, desechando el consejo de Dios. Cuidemos y como padres sepamos orientar a los hijos cuando son jóvenes. Mira con quién te vas a unir. Mira quién es tu compañera, tu novia. Mira quién es tu novio, cómo te habla, cómo te trata, cómo te cuida, hermano. Tenemos que, tenemos que ver que Dios dé gracia en estas oraciones, hermano. Pedir al Señor que Así es. favorezca nuestras súplicas, hermano. Así es. En el Nuevo Testamento también nos da ejemplos, hermanos. Vamos a ver una última lectura. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 15, donde nosotros vamos a resumir la historia del hijo pródigo. En el versículo 11 de Lucas, número 15, la escritura dijo, hablando nuestro Señor Jesucristo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame de la parte de los bienes que me pertenece. Y él le repartió sus bienes, versículo 13. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Y cuáles fueron los motivos de no decir no? La ingratitud, hablando del hijo menor, la rebeldía,
el egoísmo y la liberalidad. O sea, en cada uno de estos puntos, hermanos, nosotros podíamos ampliarlo, pero eso lo dejamos para que cada uno de nosotros, hermanos, medite en esta escritura y en las que hemos dado, para que ahí reflejemos si realmente nosotros estamos siendo responsables como padres para enseñar, pero también aquel joven, adulto mayor, para que medite si realmente ellos están sometidos a lo que dice el Señor en su santa palabra. El hijo pródigo, hermanos, fue un hombre ingrato que no supo valorar ni supo agradecer lo que había recibido en su casa. Amén. Esto lo llevó a ser un hombre rebelde y a tomar decisiones egoístas, Amén. y él toma un libertinaje, porque ya no fue liberalidad, fue un libertinaje para desperdiciar lo que le correspondía por herencia. Amén. Nuestro deseo, hermanos, es que la palabra de Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros, como padres, pero también como jóvenes, como adultos, para que cada uno tome responsabilidad y que este sea un motivo, hermanos, para buscar lo que Dios nos habla a través del conocimiento de su palabra. Amén. Vamos a hacer una oración de consagración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque has hablado, Señor, a nuestros corazones, presentando las familias, los hogares, a los jóvenes, a esas señoritas. Te ruego humildemente que dirijas con tu Santo Espíritu la luz divina de tu presencia en cada hogar. Y si hay faltas, si hay errores, si han permitido cosas, Señor, perdone ese pecado, perdone esa falta. Da gracia en los padres, da gracia y estímulo, sabiduría para que puedan dar el consejo que tú das. Hacemos oraciones y ruegos, amado Padre, por los hogares, por las familias, por los matrimonios, y te pedimos que esta palabra sagrada caiga en tierra fértil. Bendice, Señor mío, a cada padre y a cada madre que con temor, Señor, con el conocimiento de tu luz, están hablando con un escrito está. Respalde ese padre que está en armonía contigo, esa madre que está orando, suplicando por la santidad de sus hijos. Y te ruego por los niños, te ruego por los más pequeños, que sean instruidos en tu verdad y que aun cuando fueren grandes, Señor, tu palabra dice que no se apartarán de ti. Oramos, Padre mío, para que la luz de tu presencia se revele en el culto familiar. Da gracias, Señor, en estas oraciones que estamos elevando y que esta palabra sagrada, Señor, caiga en tierra fértil. Todo esto, Señor amado, lo estamos rogando por los méritos sagrados de Cristo Jesús, a quien damos honra, gloria, alabanza por siempre. Amén, amén. Agradecimiento hay en este día, hermano querido, y que la paz de nuestro Señor esté en cada hogar, en cada familia. Bendiciones. Amén.